Palabra eterna. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo: «Acercaos ahora a mí». Ellos se acercaron y él les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Daos prisa, y traed a mi padre acá». José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en la casa del faraón y se decía: «Los hermanos de José han venido». Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos. Y dijo el faraón a José: «Di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres. Tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra». Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. A su padre le envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida. Esto para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: «No riñáis por el camino». Subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, junto a su padre Jacob. Y le dieron las nuevas diciendo: «José aún vive, y es señor en toda la tierra de Egipto». Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creía. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dijo Israel: «Con esto me basta. José mi hijo vive todavía. Iré y lo veré antes de morir». Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: «Jacob, Jacob». Él respondió: «Aquí estoy». Entonces Dios dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos». Jacob salió de Beerseba, y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, y sus hijas
y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Rubén, primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Zara. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Los hijos de Isacar: Tola, Fúa, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina. 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Zifión, Hagi, Ezbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Zilpa, la esclava que Labán regaló a su hija Lea. Le dio a luz a Jacob, en total 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. A José le nacieron en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eji, Ros, Mupim, Hupim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan: Husim. Los hijos de Neftalí: Yaxtil, Guni, Yezer y Silem. Estos fueron los hijos que Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, dio a luz de Jacob, en total 7 personas. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, nacidas de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que lo viniera a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello, y sobre su cuello lloró largamente. Entonces Israel dijo a José: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives». Luego José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: «Subiré y lo haré saber al faraón. Le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos, han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame y os pregunte: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería, hemos sido nosotros tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas». Fue José y lo hizo saber al faraón. Le dijo: «Mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén». Escogió a 5 de sus hermanos y los presentó delante del faraón. Entonces el faraón dijo a sus hermanos: «¿Cuál es vuestro oficio?». Ellos respondieron al faraón: «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Dijeron además al faraón: «Para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén». Entonces el faraón dijo a José: «Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Delante de ti está la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado». José introdujo también a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Jacob bendijo al faraón, y el faraón preguntó a Jacob: «¿Cuántos años tienes?». Jacob respondió al faraón: «Los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación». Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó el faraón. Y alimentaba José con pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfallecían de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogió entonces José todo el dinero que la tierra de Egipto y la tierra de Canaán
le habían pagado por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa del faraón. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: «Danos pan». «¿Por qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero?» José respondió: «Si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados, y yo os daré trigo por vuestros ganados». Trajeron ellos sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Los abasteció de pan aquel año a cambio de todos sus ganados. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: «No ocultamos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, y también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra». Entonces compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre que pesaba sobre ellos. La tierra pasó así a ser del faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían del trigo que el faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Luego José dijo al pueblo: «Os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para el faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra. De los frutos daréis la quinta parte al faraón. Las otras 4 partes serán vuestras, para sembrar las tierras y para vuestra manutención, y también de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños». Ellos respondieron: «La vida nos has dado, hallemos gracia a los ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón». Entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Tan solo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José, su hijo, y le dijo: «Si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». «Haré como tú dices», respondió José. «Júramelo», dijo Israel, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más videos.